Bienvenidos a Análisis de Fourier, parte 9. En esta ocasión vamos a ver la integral de Fourier. Para las señales periódicas se utilizan las series de Fourier para hallar las componentes de frecuencia. Señales periódicas son las señales que se repiten cada cierto tiempo, pero las señales no periódicas no presentan un espectro discreto de frecuencias, sino un espectro continuo. Es decir, si nosotros miráramos el espectro de una señal no periódica, no veríamos como esas barritas que vemos en cada frecuencia tiene una amplitud, no, sino que sería una gráfica, como si fuera una función. Esto se debe a que una señal no periódica puede tener componentes de frecuencia en cualquier punto del espectro. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es extender la herramienta de Fourier, pero a las señales que no se repiten de forma periódica. Entonces, aquí tenemos lo que es la serie trigonométrica de Fourier. Como ya la habíamos visto, a sub 0 sobre 2, la sumatoria desde 1 hasta infinito, coseno, el seno y las constantes a sub n y b sub n. Esta es la forma de hallarlas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es reemplazar este a sub n por este b sub n por este y este a sub 0 por este en la ecuación principal. Entonces nos queda así: 1 sobre 2p de la integral de menos p hasta p de f de x por dx, que es a sub 0, más 1 sobre p. Este 1 sobre p sale de la sumatoria porque es común en esta multiplicación y en esta multiplicación. De a sub n, que es este, por el coseno de npi sobre p por x, más b sub n, que es este, por el seno de npi sobre p por x, que es este. Entonces, recordemos que n por pi sobre p cambia con el incremento de n, es decir, con el aumento del armónico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos va a cambiar este n sobre pi, n por pi sobre p. Listo. Entonces esta expresión le vamos a asignar alfa sub n. Y ahora, ¿cómo sería el cambio de alfa sub n más 1 hasta alfa sub n? ¿De qué grande sería esa magnitud? Si yo, por ejemplo, paso del armónico 1 al 2, ¿de qué grande sería esa magnitud? Entonces, a eso le vamos a llamar delta alfa. Y vamos a decir que es alfa sub n más 1 menos alfa sub n. Y eso lo podemos hallar. Nosotros tenemos que alfa sub n más 1, pues ¿quién sería? Pues n lo reemplazamos por n más 1. Entonces nos queda n más 1 por pi sobre p menos n por pi sobre p. Hago distributiva y me queda que esto es n por pi por p menos n por pi por p. Entonces esto se cancela y me queda pi por p sobre p cuadrado, y este p con este p cuadrado se cancela y me queda pi sobre p. Entonces delta alfa, o sea, el cambio de un armónico al otro en la magnitud, es pi sobre p. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger estas dos expresiones y las vamos a meter en esta ecuación.
Por ejemplo, aquí tenemos 1 sobre 2 por P. Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos por pi arriba y abajo. Lo mismo acá. Tenemos 1 sobre P y multiplicamos por pi arriba y abajo. Si multiplicamos por pi arriba y abajo, pues simplemente tenemos un 1. O sea que no estamos alterando el resultado. Pero ¿qué pasa? Que este pi sobre P, ya sabemos que es delta alfa. Pi sobre P, delta alfa, por eso está en rojo. Y este n por pi sobre P es alfa sub n. Alfa sub n, alfa sub n y alfa sub n. Entonces, en este caso nos queda 1 sobre 2 pi, lo que no está en rojo, por a sub 0 por delta alfa. Lo mismo aquí, 1 sobre pi, lo que no está en rojo, por la sumatoria de todo esto, y este pi sobre p lo paso para acá, al final, delta alfa. Y este n por pi sobre p, pues lo reemplazo por alfa sub n. Alfa sub n, alfa sub n, alfa sub n y alfa sub n. Listo. Si yo tengo una función periódica, esta función tiene un periodo fijo y yo, pues, obviamente, ella se va a repetir cada que pase ese tiempo. Si estamos hablando de señales en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Si yo cojo al periodo y lo extiendo hasta convertirlo a infinito, ¿qué va a pasar con mi señal? Que mi señal no se va a repetir. Mi señal se va a convertir en una señal no periódica. Si yo hago que t tienda a infinito, mi señal ya no va a ser periódica, va a ser una señal no periódica. Y entonces recordemos que en los videos anteriores habíamos visto que P tenía que ver con el periodo. Entonces, si yo cojo a P, como ya les dije, P tiene que estar relacionado con el periodo. Si yo cojo a P y lo hago infinito para convertirlo en una señal no periódica, entonces, ¿qué pasa con delta alfa? Pues delta alfa igual a pi sobre P. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto se hace 0. Si delta alfa se hace 0, entonces mire que el primer término que está relacionado con a sub 0, que es este, se anula. Porque mire, todo esto está multiplicado por delta alfa. Y miren lo curioso. Si yo, por ejemplo, tengo una integral, por ejemplo, tengo una función y esa función yo le quiero calcular el área bajo la curva y yo utilizando unos pequeños rectángulos, pero yo hago que esa base de esos rectángulos se aproxime a 0, ¿qué tengo? Una integral. Entonces, eso es uno de los principios del cálculo. Hace parte de la definición de la derivada y de la integral. Y por esa razón es que vamos a convertir esta sumatoria en una integral. Primero que todo, al anular este término tenemos esto. Tenemos este delta alfa, ¿sí? Y tenemos esta función en términos de alfa sub n. Entonces, ¿qué dice la integral de Riemann? La integral de Riemann dice que si yo tengo, como ya les había dicho, una sumatoria de una función que depende de alfa sub n por un cambio delta alfa, por eso estamos hallando la magnitud de n por pi sobre p. Si yo tengo una función que depende de alfa y un cambio que en este caso tiende a 0, como aquí,
porque el periodo es infinito, entonces ya no podemos decir que esto es una sumatoria, ya no podríamos decir que esto ya es algo discreto, sino que es algo continuo. Por esa razón es que se relacionan las señales no periódicas con un espectro continuo. Entonces, yo ya podría decir que esta sumatoria se convierte en una integral de 0 a infinito. 1 sobre pi de la integral de 0 a infinito, de la integral de menos infinito hasta infinito, porque esto iba desde menos p hasta p, pero ya dijimos que p iba a infinito. Entonces aquí ya nos queda por el coseno de alfa x, por el seno de alfa x, por... Y ese cambio, ese delta alfa ya no sería sino un de alfa, ya un diferencial. Y entonces, para sintetizar esto de una forma más sencilla, esto que está en rojo se reemplaza por a sub alfa, que es este, y este b sub alfa. Entonces, aquí ya tenemos la integral de Fourier a partir de la serie trigonométrica. Me quedaría f de x es igual a 1 sobre p, la integral de 0 hasta infinito, de a de alfa por el coseno de alfa x más b de alfa por el seno de alfa x por el diferencial de alfa. Pero en este caso es cuando calculamos la integral de Fourier a partir de la serie trigonométrica, pero eso ya no sirve como a nivel de definición. Ahora ya lo vamos a calcular de la forma compleja. Si yo tengo esta sumatoria y este C sub n vale esto, yo reemplazo este C sub n aquí y me queda de esta forma. Si yo sé que la frecuencia es el inverso del periodo y que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, yo sé que al final la frecuencia angular va a ser 2pi sobre el periodo. Y puedo despejar el periodo y me da 2pi sobre omega sub 0. Y eso lo reemplazo aquí. Obviamente por la ley de extremos y medios el denominador me va a quedar en la posición del numerador. Y tengo esta sumatoria. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo tomo este W sub 0 y lo paso para acá, similar a como hicimos con el delta alfa. Saco esta constante de aquí y me queda de esta forma. Esto es reacomodar la expresión. Entonces, en este caso, yo también digo lo mismo. Si hago que el periodo tiende a infinito, entonces esta frecuencia va a tender a un diferencial de la frecuencia angular. Y este n multiplicado por W sub 0 va a tender a una frecuencia continua. Entonces, en este punto ya yo transformo esta sumatoria a una integral de que va desde menos infinito hasta infinito. Reemplazo este W sub 0 por un diferencial de la frecuencia angular. Este n discreto de la frecuencia por una frecuencia continua. Aquí también. Y obtenemos ya la integral de Fourier a partir de la serie compleja de Fourier. Entonces, lo que está, todo este término, toda esta ecuación que está aquí, se conoce como la integral de Fourier. Pero lo que está aquí adentro se conoce como la transformada de Fourier. Eso es todo. Les agradezco mucho. Espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video para ver lo que es la transformada de Fourier. Muchas gracias.